Buenos días. Buenos días a todas. Ya nos Muy buenos conocemos. días. Bueno, chicas, ¿qué es lo que nos va a llevar el tema de hoy? Yo creo que a todos les va a parecer súper interesante y más en los tiempos en los que ahora mismo nos está tocando vivir. Así que, bueno, antes que nada, comentaros que en el vídeo que hicimos de hace 2 semanas, donde empezamos a trabajar la parte de las meditaciones enfocadas, donde cada uno de nosotros podemos crear nuestras propias interfaces y enfocarnos en ellas, comentaros que ha habido bastante gente que nos ha escrito, que ya ha empezado a crear sus propias interfaces y que incluso nos han dicho que sorprendentemente, basado en su sistema de creencias, ¿no? Les está sorprendiendo porque les está funcionando y nosotras súper contentas de ver que somos todos capaces, de que todos sois capaces de crear vuestra propia realidad. Así que, una vez dicho esto, si queréis vamos al tema que nos compite hoy. Yo simplemente voy a empezar con una pregunta y a partir de ahí ya, si quiere hablar Alicia, genial. La pregunta que tenemos para formularos hoy es ¿cuál creéis que es el mayor obstáculo que tenéis frente a vosotros para conseguir cualquier objetivo, para conseguir vuestros sueños? Esa es la pregunta que tenemos para formularos y ese es el tema, eso es lo que nos va a hacer que nos iniciemos en una limitación y en un tema súper interesante que, bueno, yo dejo hablar a mi compi. Hay para diseccionar, ¿no? Disecciona, Alicia. Sí. Empezamos, venga. Bueno, primero de todo, cuando yo siempre me gusta posicionar en la realidad a cualquiera de las personas con las que trato, tengo que decirle de dónde viene, ¿no? Porque si yo no sé de dónde viene cualquiera de las situaciones en las que hoy vivo, difícilmente voy a entender cómo proyecto hacia el futuro algo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, como muy bien está diciendo Lidia, estos 2 últimos años hemos tenido que aprender a desarrollarnos y a evaluar a situaciones que nunca hubiéramos imaginado y que nos obligan a tomar cierta obligación de tomar decisiones. Por lo tanto, ¿cuál es la primera de las cosas que nos pasa cuando tenemos que hacer una decisión? Pregunto. Y la respuesta inmediata que viene es, pues tienes miedo a decir a ti mismo una respuesta equivocada. Y peor todavía, si tienes a personas a tu alrededor, que siempre suele ocurrir, pues que realmente ellas también van a opinar y van a tomar acciones en versus lo que tú has en ese momento decidido. Por lo tanto, necesito hablar de la palabra más, ¡qué miedo! La que más miedo da. El miedo. El miedo. Entonces, ¿qué es eso? Mira, cuando yo digo posicionarse en la realidad, es evaluar cómo me encuentro, ¿no? Si yo por la mañana me levanto y tengo todo confiable y asegurado y todo es un circuito conocido, pues probablemente no tengas miedo. Tendrás algún día de incomodidad, de alguna cosa que no está contemplada en tu agenda, ¿verdad? Pero es que ya estamos viendo hace 2 años, insistimos por aquí, que eso ya no pasa más. Que cada día parece que te estás subiendo en una cuerda bastante floja, que vas tomando decisiones sobre la marcha en base a la información que tienes que creer o no, y en base a esa situación, la evaluación de cuánto riesgo tengo yo en mi vida en ese instante. Esto es una cosa que activa sensores muy primitivos del cerebro que pone, pero vamos, los pelos de punta diariamente a la persona porque no tiene ni idea de cómo se hace. Todavía no ha entendido en dónde está, qué pasó hace 2 años hasta hoy y dice, ¿en realidad estoy tomando conciencia de que lo que estoy viviendo ya no tiene nada que ver con hace 2 años? Esto es un poco enfocarse en la realidad concreta y si tenemos que reconocer que nuestra emocionalidad nos lleva a un estado de miedo, no pasa nada, es humano. Tenemos que tener miedo porque para que se activen mecanismos de defensa y estados de alerta, tenemos que tener ese proceso. Es primitivo, pero es útil y nos hace estar aquí, perseverando como colectivo humano y como, ¿vale? Entonces, sin desenfocarnos demasiado el miedo, ¿qué es lo que ocasiona en nuestras vidas? Porque claro, el miedo es muy normalizado y muy todo, pero ¿y qué hago yo con eso cuando me pasa, no?
Bueno, pues tenemos que, desgraciadamente, ver aquí el meme que de una manera más o menos simpática estamos queriendo transmitiros, que habla de qué pasa cuando algo pasa y qué pasa cuando tengo miedo y llega un punto que ya tienes miedo al propio miedo porque ya no sabes qué tener. Nos enfocamos y miramos que en qué etapa me encuentro. Posicionamiento de mi realidad, por favor. Tenemos un duelo, tenemos que despedirnos del año 2019. Bye, se fue. No pasa nada. Hoy vivo aquí, sigo vivo todavía, como sea que he llegado, sigo, pero tengo que seguir con una realidad que enfrenta el dolor que tengo, que en este caso por eso se llama duelo, porque es duele, coña. Entonces hay que mirar esa etapa en la que estoy en una crisis, que cualquier crisis es aquella que es bienvenido el cambio, porque no queda otra, ya que está, pues hay que aceptar el cambio. ¿Aceptamos el cambio? ¿Aceptamos el cambio? ¿Nos gusta que me cambien cada día mi rutina? Claro, aquí hay preguntas muy profundas que cada uno en su persona individualmente debería de estar haciendo preguntas que no le pongan en más estado de alarma, sino en todo caso estar en un estado de serenidad conociendo lo que está pasando y queriendo, estando de algún modo abierto a crear un estado de definición de soluciones. Señoras y señores, chicos, por favor, centraros. Definir el problema, eso es lo que vemos todo el día en la televisión, ¿verdad? ¿Y dónde está esa parte en la que da definición de soluciones? ¿Dónde me encuentro yo en ese punto? ¿Soy víctima de lo que otro dice y ahí me quedo? ¿O tomo mis propias decisiones, hago mi propia evaluación, mi propio inventario de cómo yo me encuentro? ¿Y cómo puedo yo desde ese punto de realidad concreta, que es doloroso, puede ser bastante doloroso, qué hacer con ese miedo? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿qué hacer con ese miedo? Porque yo tengo miedo igual, ¿eh? Yo también estoy ahí desconociendo qué caminos y derroteros pueda tomar mi vida de aquí al futuro. Pero bueno, me he enrollado como una persiana y me gustaría mucho que Inma, que es una crack en estos asuntos, ayudara a las personas, a vosotras, chicas y chicos, o mujeres, hombres, que veáis que todo tiene una fase y que esta fase estamos transitándola todos. Y ahora Inma va a ayudarnos a un poquito a ampliar, por favor. Inma, gracias. Bueno, yo lo que puedo aportar es la disección, o sea, el estado en el que te encuentres hay que diseccionarlo, hay que analizarlo profundamente. O sea, primero de todo, reconocer en qué etapa estás, si en la etapa del shock, ese momento shock que no sabes muy bien cómo reaccionar cuando te estás enfrentando a ese miedo, o estás en la etapa de negación, y desde la etapa de negación hay un montón de situaciones que salen. O sea, cuando una persona está negando lo que está viviendo, lo que está sintiendo, de ahí surgen un montón de situaciones. Entonces, ahí es muy bueno frenarse y vamos a diseccionar, ¿no? ¿Qué puede ser las consecuencias de un estado de negación? Puede salir, pues, por ejemplo, la impaciencia de querer salir de ese estado. O sea, y a través de esa impaciencia de querer tener la solución rápido, o sea, tener una solución que me saque de ese estado de miedo que me paraliza o que me hace reaccionar de una manera impulsiva, y entonces yo empiezo a tomar decisiones que pueden ser contraproducentes para mi vida. Entonces, pregúntate, ¿por qué tienes tanta prisa a salir de ese estado? ¿Por qué tanta prisa? ¿Quién te está obligando a tomar una decisión? Esa sería otra muy buena pregunta. Me voy a posicionar. ¿Quién me está obligando a tomar la decisión? Si tengo que tomar una decisión, ¿cuándo la tengo que tomar? ¿Tiene una fecha de inicio, una fecha de caducidad? ¿Realmente quién me ha dicho que eso es así? O sea, tengo la certeza absoluta de que esas fases de que esto es así, el famoso que Alicia, bueno, en el trígono le llamamos factor 2500, esa cantidad de información que te llega de ciertos tipos de personas, sin juzgar si está bien o está mal, pero hay que ver que eso es su realidad y la información que les está llegando a su realidad desde su posicionamiento en ese momento en el cual pueden estar pues presos de baja vibración, presos de miedo, de ira, de rabia. Entonces, la información que te está llegando es de personas así, en ese estado.
Y esa persona mayormente activa mecanismos que son muy primitivos, porque normalmente lo que está recibiendo ahora mismo la persona hoy en día en el mundo de las redes sociales, que esto Lidia es una experta, nos podría dar un pequeño detallito ampliado si quiere ella, de cómo toda esa corriente de pensamientos contrapuestos crean un odio, la famosa fase del enojo. El Uy, qué enojo. casualidad, ¿verdad? Estamos ahora tirando y arrojando situaciones que son inconscientes del colectivo, pero que son del individuo y que de alguna manera hace un comportamiento prosocial que se llama, que es un comportamiento grupal de rebaño. Fíjate qué casualidad, siempre acabamos en la palabrita, ¿no? Pero es que es la verdad. Hacemos un comportamiento prosocial en el sentido de yo veo 10 ahí, no me voy a ir donde está aquella sola, porque por comportamiento y lógica de sentirse protegido, se agrupa, no se separa, porque si se separa es presa fácil de su depredador inmediato. Es muy sencillo, es primitivo, ¿vale? Pero hay que entenderlo, hay que entenderlo. Cuando ahora estamos trabajando el posicionamiento en nuestra realidad, es necesario procesar que el miedo nos deja en un estado para la toma de decisiones que de verdad nubla la capacidad de decisión adecuada, porque normalmente es como salir corriendo. Vuelvo a hablar de otro mecanismo primitivo de defensa. Es como salir corriendo. Entonces la impaciencia, uy, qué casualidad. Claro, la impaciencia de salir y tomar una decisión. No sé si la errada o no, pero me están metiendo tanta cantidad de información, desinformación, que me causa tal miedo que hago lo primero que a quien yo respeto me diga. Y ahí andamos. Esta es una etapa muy compleja, porque ahora en quién confías es precisamente en donde la gente está rompiéndose un poquito el cisma social de que probablemente en quien tanto confías, pues a lo mejor ya ha soltado, ¿no? Ha soltado ahí a sus criaturas y ha dicho, ahora maduráis solas. Pero te han tratado como infante, ¿no? Dentro de esa parte, claro, es que aquí estamos viviendo antes de llegar a esa parte alta del aprendizaje, que seguro que de todo esto va a salir un aprendizaje, pero para eso hay que pasar todos estos estados desde la consciencia, porque siempre estando desde la consciencia hay menos dolor, hay bastante menos dolor porque hay una aceptación Correcto. como natural en cuanto al proceso, y también vas a empezar a sentir, si trabajas desde la meditación, que no estás tan solo como te crees que estás. No, el hecho de tener que tomar una decisión rápida para salir de ese estado de negación o de miedo, es lo que lleva a que al final tengas miedo de estar solo, contigo mismo y con tus propios pensamientos y con tu propia energía. Por favor, la peor secuela de toda esta pandemia. Uy, ya he dicho la palabra, pero es verdad, está ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Aislamiento colectivo, pero a tal nivel y magnitud que todos tienen ya de cierto nivel de incomodidad cuando tiene a otra persona al lado porque no sabe lo que tiene. Ni uno mismo sabe lo que tiene, llega a un punto que está muy confuso todo, ¿no? A mí me gustaría... Entonces, sí, disculpa. Sí, sigue. Haciendo referencia un poco a lo que estáis hablando y la influencia que podemos recibir a día de hoy a través de todos los canales, ¿no?, que tenemos para acceder a toda la información que nos está llegando, sean las redes sociales, sean medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y haciendo referencia a todas estas etapas del miedo, ¿no?, del duelo de las que estamos hablando, no se trata tanto de que hagamos caso o no hagamos caso. Quiero decir que la información como información está bien, pero esa información hemos de darnos cuenta que puede ser una información que proceda de una realidad concreta o ilusoria o no de esa fuente. Entonces, lo que deberíamos de hacer con esa información es de tratarla de forma en la que seamos conscientes de si es nuestra realidad, es decir, que incluso la tengamos en cuarentena. Entendemos que toda esa masividad o todo lo que podemos recibir a diario
a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pueda provocarnos entrar en ese estado de crisis o de miedo, pero deberíamos de pararnos y de pensar hasta qué punto eso que estamos recibiendo es real para nosotros o no. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta que yo formularía es, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos o qué hacemos para hacer frente a ese miedo? Es decir, vale, ya reconozco que estoy en una etapa determinada de ese miedo, ahora ¿cómo lo trabajo? O sea, ¿cómo puedo hacer incluso que no se vuelva a repetir? Porque claro, eso es algo importante. Claro, aquí estaríamos en la fase bueno, está muy manido quizá el término del empoderamiento, a mí me gustaría más trabajar la parte esta de ser soberano, ser autocrítico y ser crítico hacia afuera. Tenemos que ser muy críticos en estos momentos, con todo, con lo que decimos nosotras, con lo que dice el vecino, con lo que dice la tele, con lo que dice con todo hay que ser crítico. Hay que criticar, hay que autoanalizarse y autoanalizar todo y verlo, porque todo tiene su punto que te puede venir bien o algo que sea totalmente negativo para ti. Es que hay que pensar, pero pensar por ti mismo. Si tienes miedo a ser diferente o a que otra persona no esté de acuerdo contigo y sentirte rechazado, entonces ahí hay un sentimiento que tienes también que ver. ¿Por qué tengo miedo a sentirme rechazado? ¿O por qué tengo miedo a que esa persona no me vaya a querer porque pienso diferente? Entonces, ahí hay otra realidad, porque si una persona, por el hecho de que tú pienses diferente o te quieras alejar un poco para tomar tu tiempo para pensar y que no te metan prisas ni que te digan lo que tienes que hacer ya, porque sí, bueno, entonces si esas personas no te están dando tu espacio, entonces ahí hay una realidad concreta también que hay que ver. Claro. Aceptarla y aceptarla, o sea, es una realidad. Ahora mismo es aceptación. ¿En qué punto ahora puedo conversar con alguien sin que eso cause cismas? Porque ya están, ya preexisten. Ahora mismo ya no hace falta hablar de cuál es el problema. Insisto con esto, nos pasamos el día definiendo el problema. Por favor, señoras y señores, un poquito de madurez, un poquito de responsabilidad individual. No se trata solo de esto, de verlo afuera el problema. El problema es no aceptar uno que también ha de trabajar en entender cómo el otro pueda tener su criterio personal, respetarlo, no imponer el tuyo, porque tú puedes estar errado igual que el otro. Todos tenemos fases de hasta un punto y hasta cierto tipo de información yo creo esto. Luego hay la realidad concreta que aparecen otras informaciones que pueden ampliar la visión y ya no piensas igual. Exacto. Es una cuestión de reflexión y tiempo, es lo que dice Inma. Claro. Meditar. Claro, y luego ver que la realidad no es tan fija como nos están queriendo mostrar. O sea, yo por experiencia propia, a mí me han dado plazos para una cosa, plazos para otra, si no lo haces en este momento te va a pasar no sé qué. Eso no es así, o sea, no es así. O sea, soy ejemplo. Soy ejemplo en mi vida, que lo he vivido durante muchos años. O sea, eso de, espérate, porque cuando una persona te está diciendo hasta aquí, no. O sea, yo tengo que crear primero mi realidad. Claro, hay que hacer una meditación, tienes que meditar, tienes que ponerte. Y a través de esa meditación irás atrayendo y viendo otras puertas que están ahí y que eras incapaz de ver. Pero no porque no podías verla, sino porque no estabas en la vibración. Vibración, exacto. Para poder ver esa realidad. Porque la realidad, las soluciones están, pero a montones. Y no quedarte con lo que te han dicho. O sea, porque esa persona está dándote una información sesgada por su propia mente. Exacto. El hemisferio izquierdo famoso, el que tiene miedo, realmente el origen del miedo es el sistema límbico, no pasa nada, todos lo tenemos, no es un bicho raro, o sí, porque tiene forma de reptil, pero la idea es que todos tenemos eso, no pasa nada, pero sí pasa, y pasa que ese es el que quiere repetir y repetir, y actuar como si aquí no pasara nada. Lo siento, está pasando algo, hace 2 años que pasa algo,
Y ahora tenemos la obligación de dejar al hemisferio derecho, que es el que crea realidad, la zona abstracta en la que se puede imaginar cosas que puedan ocurrir en feliz término y no estar todo el día en la definición del susto que tiene, sino ya dejamos de repetir en el lado izquierdo y nos vamos trasladando suavemente a través de la meditación, la respiración, el posicionamiento cada día, un poquito de inventario diario. ¿Dónde me levanto? ¿Me acabo de despertar en dónde? En esta realidad, la del 2022. Ya estamos en el 2022 en un estado de cansancio, de hastío, de decepción, de querer haber creído y luego ya ves que sí, pero no, pero sí. Esto Claro, es individual. Sí, no hagamos nuestra, ¿no?, la realidad ilusoria de los demás. Ahí está, ahí está. Este es el respeto que nos tenemos que tener a nosotros mismos y esto es lo que se debería de poner de moda, es ser soberano. Ser soberano es, nos podemos hablar entre nosotros, pero cada uno tiene su forma de ser, yo te respeto, tú me respetas y no tenemos por qué pensar igual y nos podemos querer, sin tener que pensar igual, porque hay un montón. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? Porque ya sabemos lo que no nos tenemos separa, claro. Es que ahora ya sabemos lo que no tenemos en común, pero por favor, que somos una raza bonita, que tenemos nuestras zonas más turbias y feas, pero si no hacemos esto nos vamos a poner en una situación colectiva de atrape colectivo. Y os digo atrape colectivo, porque estamos ahora viendo unos números muy lamentables de personitas que son nuestro futuro, que se están viniendo abajo, que tienen la salud mental en otro punto ya, que no entienden nada. Adultos como nosotros, que estamos trayendo a las camaditas nuevas, tenemos que hacer un poquito de responsabilidad individual para los nuestros y para todos. Exacto. Y el punto en común... darles esperanza porque la hay, o sea, es que la hay, es que la hay esperanza, la hay. Exacto. Bueno, Inma, ¿qué es lo que tienes está en cada una, ¿no? Dime, Lidia. Sí, no, veo que has cambiado, ¿qué es lo que tienes por aquí para enseñar? Sí, tengo esto que, a ver, si las personas, ya comentamos en el vídeo anterior de hacer un cierre del año y este sería pues para, si no lo has hecho o si lo has hecho, pero también es otro modelo que se puede hacer desde el coaching, que sería, vamos a cerrar el año 2021, ¿no? Hacemos como un trabajo creativo, lo puedes hacer como una autopista, como un árbol con ramas. El caso es que pongas una fecha de salida y la meta y vayas siendo consciente de todas tus metas que has conseguido, que sean poquitas, pero vas a pensar que son poquitas, pero al final cuando empieces a escribir vas a encontrar que has hecho muchas cosas, has pasado por muchos estados, has tenido cosas que te han gustado, cosas que no, pero el caso es que se pueda ver todo ese año cerrado y para poder empezar el año con todas esas metas que te han quedado por hacer o por todo lo que, bueno, todos los objetivos que has cumplido también. En este caso, mira, yo lo he hecho así como un ejemplo rápido, he puesto, venga, para todo lo que tenga que ver con amor y afecto, ¿cuántos han sido mis, los momentos exitosos que yo he tenido? Por ejemplo, para el trabajo, otro tipo de pegatina, otro tipo de creatividad, es más que nada un ejemplo, no tienen por qué hacerlo así, pero sí que está bien porque parece que no, pero ves todo ese recorrido y es muy saludable para la persona. así visual para mí es como, wow, realmente cuando empiezas a escribir sale un montón de cosas que está bien que te des tu merecimiento y tu premio, que lo has hecho bien. Que lo has hecho el bien. inventario de ese estado en el que cuando acaba el año uno, en estos 2 años tan simpáticos, pues claro, tiene que buscar cuánto de bueno también ha habido para luego efectivamente en el 2022 ahora, en este momento, claro, enviar toda esa energía que tiene, que lo vale todo eso, para proyectar con optimismo la nueva situación en realidad que hay que aceptar. Porque a veces es esto, todo el mal ambiente que hay, todas las noticias negativas, parece como que te pones en negativo, de que, ay, no, pero realmente sí que si te pones a sacar verás que has conseguido un montón de cosas. Y bueno, subir vibración. El modelo Grow es muy conocido en el coaching, así que no hay mucho así, no es nada nuevo esto. Pero bueno, he hecho esta creatividad más que nada para cuando hay alguien que quiere enfocarse exactamente en un objetivo, ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí
Hablar inglés fluido, que sería la meta, ¿no? Realidad concreta, que es lo que estamos hablando. ¿Cuál es mi nivel de inglés en estos momentos, ¿no? ¿Y qué es lo que estás haciendo en esta realidad? O sea, ¿realmente hablas bien inglés? ¿No lo hablas? Bueno, sería un ejemplo, ¿no? Ahí hay que ir poniendo cómo es tu realidad concreta. Si lo quieres hacer para otro tema, del tema del miedo, sería, la meta es superar ese miedo, ¿no? Entonces, mi realidad concreta a día de hoy con el tema del miedo enfocado a qué aspecto de mi vida. Esto estaría bien Claro. con ver en qué aspecto de mi vida soy más fácil de manipular. Y también, a través del miedo. Pero también aceptando que el miedo es la ausencia de información. Muchas veces es desconocimiento. Es que esto es la base del miedo. Las personas han de comprender que mientras más dóciles se vuelven es porque menos información fiel tienen. Si supieran toda la información, decidirían coherentemente. Exacto. Entonces, eso es un poco un reto que hay que llegar a tener. Exacto, o sea, cuando yo identifique qué parte de mi vida es a la que soy más susceptible a ser manipulada a través del miedo, puede ser, hay gente que no tiene miedo a cambiar de vivienda, a lo mejor a mí me da un poco más de miedo, a otro le da más miedo cambiar de pareja y hay gente que pues cambia de pareja como de camiseta. Es que cada uno tiene un miedo concreto que tiene mucho que ver con sus orígenes, ¿no? Con su árbol genealógico, con sus experiencias y vivencias, ¿no? Pero bueno, estaría bien identificar ese miedo. ¿Por dónde eres vulnerable? Porque si conoces tu vulnerabilidad, está claro que te vuelves más soberano y más poderoso, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de que ya tienes la realidad concreta, pasarías a ver qué podrías hacer para conseguir. Pones todo, qué podría hacer para combatir ese miedo, ¿no? En este caso había puesto en inglés, pues voy a hacer charlas, voy a leer vídeos, Eso todo, hay que explorar todas las opciones. Y luego sería la voluntad, o sea, de todo eso que yo me he planteado, realmente qué voluntad tengo yo y cuál es la realidad en la cual yo tengo tiempo para hacer esto, ¿no? Si realmente solo tengo 1 hora al día o tengo 2 horas al día, pero hay que comprometerse, pones el compromiso y pones la fecha en la que va a empezar y cuánto vas a hacer por esto. Eso sería desgranar un solo objetivo y creo que es bastante útil para estos momentos. Yo creo que sí, son herramientas para aprender a proyectar a futuro con optimismo porque ya está servido, la baja vibración ya la tenemos, ya está aceptado que el miedo es una baja vibración, que no es cómodo de aguantar, que fatiga a todos y que no se puede seguir así. Siempre hay gente que te viene y te dice, siempre se puede estar peor. Digo, a ver, un momento, si ya abres esa puerta desde luego va a ir a peor, no te quepa duda. No, esa no es la actitud, esa no es la actitud. ¿Cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de haber tomado conciencia de mi realidad concreta y no estar tomando acción? Vaya pregunta. Vaya pregunta. ¿Cuál puede ser la consecuencia? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa ahí? Yo me hago la sueca, o sea, no va conmigo. Oye, eso es un poco la actitud que ahora estamos teniendo que procesar. Que no pasa nada, que lo estamos teniendo todos que procesar. ¿Hago como que no pasa nada? ¿O asumo que volvemos algo a la realidad? Digamos que vuelves al estado de negación. También te pueden hacer el estado de victimismo y de la queja. Me quejo, pero no hago nada. Definición de problema. Queja, y luego también estaría la ansiedad famosa. Porque si yo sé, o sea, aunque no esté cada día teniendo conciencia de que tengo que arreglar algo y tengo que solucionar algo, no lo soluciono porque me bloqueo por el miedo, o me pongo en el tema este de querer tener una solución lo antes posible, me genera ansiedad. Eso está claro, consciente o inconsciente. Yo puedo saber que tengo estados de ansiedad o puedo ser una ansiedad o un estado de inquietud interna imposible de salir de ahí. Imposible. O sea, si no te paras y tomas una decisión, por lo menos sería como negociar, si pudieses negociar con tu mente, porque yo sé que hay miedo y hay miedos insuperables, pero se puede hacer una negociación, aunque sea lo que hemos dicho, qué voluntad voy a poner, que sea algo pequeñito,
pero que al menos esa ansiedad se te vaya yendo. Si tomas aunque sea un pequeño paso, que no te dé miedo, pequeñito, pero ya tienes una voluntad y sobre todo ese paso pequeñito que has dado, afírmalo, o sea, sé consciente de cada día de cómo estás avanzando con ese pequeño paso. ¿Y cómo ser consciente? Volvemos a nuestra amiga matriz de análisis que te permite ver qué debilidad, qué es lo interno, cuál es mi problema, qué es lo que yo tendría que estar mirándome y qué es lo externo. Vamos a la matriz DAFO. Es muy bonito, muy bueno el método y muy simple, es muy parecido al diagrama de Grow. Ya lo compartiremos y en este el caso, próximo vídeo. Podríamos trabajar esto porque estaría muy, de verdad, conveniente ver cuál es mi estrategia, porque al final no solo tengo que planificar a futuro con optimismo, tengo que crear en mi convicción personal cuál es mi estrategia aquí. Que nunca caemos tanto como, bueno, soy consciente de mi realidad, este es el problema, ya, pero hay que hacer algo, hay que generar una acción. Hay luego una toma de decisiones que cuando está bien inventariado y analizado el problema, se pueden tomar decisiones A, B, C, y si te pones, mucho más de opciones. Y pero esas si no lo acciones, miras, cuando la tengas definida, se apoya con la meditación enfocada, que las personas que nos están viendo pueden ir al vídeo anterior, que ahí explicamos cómo se hace una meditación enfocada. Y si tienen cualquier duda, pues que nos escriban, que estamos encantados de ayudar. ¿Qué os parece que acabemos este vídeo de hoy, cada una de nosotras transmitiendo un mensaje para cada una de esas personas que nos están viendo? Y bueno, sea un poco distinto, ¿no?, a lo que estamos escuchando durante todo este tiempo y más que enfocarnos en el problema, enfocarnos en la solución. Es decir, que esto no se trata de el mundo está así, lo acepto y me quedo de brazos cruzados. no. No, entonces cada una de vosotras, bueno, si os parece, cerramos el vídeo así de esta manera. Si me permites, Irma, yo tengo una que creo que es para mí la máxima de esta época. Además de simple, porque en el fondo es claridad mental. Lo que no sea bueno para mí, que vuelva a su origen. Simple. Es un pensamiento sencillo. Es muy fácil. Todos podemos pensar al unísono, como seres humanos, y pensar así durante 5 minutos al día. Estaría muy bien, ayudaría bastante en esta situación. Exacto, o sea, todo es también una especie de meditación constante para tenerla, es un pensamiento positivo, no sería como un mantra, pero bueno, sí, cualquier cosa que me esté afectando, quiero ser consciente de ella, que venga a mí esta información, la información verdadera que yo necesito para solucionar este problema. Una meditación enfocada constante y lo que, como ha dicho Alicia, lo que no sea bueno para mí, que vuelva a su origen, le envío luz y ese pensamiento es que sea constante, es un vector que se va a ir sería muy bonito. que no pierda la esperanza porque de un día para otro, ¿no? Hay que ser constante porque si estás en un grado de pesadumbre o de negatividad fuerte hasta que remontes un poquito, pues bueno, pero ya verás que se sale rápido, se sale, pero hay que ponerse a trabajar. Hay que pensar en optimista, eso es así, Sí, hay que exacto, esforzarse. Hay que porque trabajar cuesta, y esforzarse un poquito, solo simplemente que ser conscientes de ese miedo, pero que el miedo ese no sea más fuerte que tú, no puede ser eso. No es conveniente porque nuestro sistema inmune es muy sensible a nuestros estados emocionales. Si estamos optimistas, si estamos contentos, nos reímos, todo está más o menos aceptable, se supera bien. ¿Cuál es el problema? Cuando nos están metiendo esa vibración miedo, pues acaba mal el sistema inmune porque procesa psíquicamente algo que lo pone en un estado de alerta que lo fatiga. Está cansado el sistema inmune, está fatigado. ¿Vale? De tanta cantidad de información y desinformación. Sí, yo lo que me gustaría un poco aportar es que cuando nos demos cuenta de que cuando seamos conscientes de que estamos teniendo miedo y que de alguna forma estamos en una fase en la que estamos teniendo cierta presión o prisa
para tener que tomar decisiones, que antes de tomar cualquier tipo de decisión que le demos como a un botón de stop imaginario, que le demos a ese botón rojito, paro, y que reflexionemos sobre si o sea, sobre... No hay ningún tipo de prisa a la hora de tener que tomar cualquier tipo de decisión. Es más, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas y al tomar esa decisión hemos dicho, ostras, si hubiese esperado un poco más, si hubiese reflexionado antes, si hubiese... Que paremos y que reflexionemos y que hagamos todo el trabajo que estáis proponiendo, pero creo que eso es importante. Sí, exacto. Sí. Creo que es un mensaje que ahora mismo es súper necesario que la gente sea consciente de esto, de no prisa, espérate, no me metas prisa, yo voy a tomar decisión cuando yo la crea conveniente, no cuando tú me lo digas ni cuando me lo diga el vecino, cuando yo lo sienta. Cuando yo sienta que es mi momento de tomar esa decisión. Y os vais a dar cuenta que el proceso empieza a alargarse. Los plazos empiezan mágicamente a alargarse. No se sabe ni cómo, pero eso está ahí. Bueno, entonces, y ahora sí que cerramos el vídeo, que nos queda ya 2 minutillos. Bueno, ya está. Bueno, pues un placer haber estado con vosotras otra vez, con vosotros, vuestros deseos son órdenes, os hemos dado lo que más o menos intuimos que os ha venido bien recibir hoy y creo que el idioma se entiende muy clarito. Vamos a intentar a buscar lo que es en común y no lo que nos separa, por favor. Pues bueno, hasta la próxima, encantada como siempre. Hasta la próxima, chao. Chao, chao.